Listo. Bueno, hoy vamos a ver el libro de Romanos, el capítulo 6. Vamos a hablar de muertos al pecado. Interesantemente, yo me puse a estudiar este capítulo y me puse a preparar el mensaje y le puse al mensaje muertos al pecado, y de repente yo oí que eso me suena, y cuando leo en el título del capítulo dice así: muertos al pecado. Entonces, si usted tiene su Biblia y ya encontró el Romanos 6, por favor póngase en pie para que podamos ir todos leyendo juntos. Vamos a leer los primeros 5 versículos para que vayamos yendo más rápido. Romanos capítulo 6. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vamos a leer el versículo 6 también. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver 3 aspectos. Vamos a ver o aprender a no perseverar en el pecado, o que no debemos perseverar en el pecado. Vamos a afirmarnos en la fe sabiendo que la resurrección de Cristo de los muertos es una garantía, y debemos comprender que la gracia no es una licencia para pecar. En los primeros 5 capítulos de Romanos, el apóstol Pablo nos lleva por un camino interesante y nos descubre una serie de verdades que no debemos ignorar. Yo solo voy a mencionarle unas pocas. En el capítulo 1, por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla del poder que tiene el Evangelio para salvar y de las consecuencias de no tomar en cuenta a Dios. En el capítulo 2 nos explica que no son los judíos, por ser poseedores de la ley, los que son justificados delante de Dios, ni son los que han oído la ley o la palabra, sino los que obedecen los que son justificados. En el capítulo 3 nos echa un balde de agua fría y nos dice que ninguno de nosotros es justo. No hay justo ni aun uno. Pero aplica el bálsamo y nos dice que al haberse manifestado Cristo, somos justificados por la fe en Él, por la fe en Cristo. Me voy a saltar el capítulo 4 y vamos al versículo 5, donde Pablo nos dice que al ser justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio del Señor Jesucristo, que al ser justificados por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Esto es o no es una gran noticia? Imagínate ser enemigo de Dios. Nos comunica en este capítulo que debido al pecado de Adán, todos hemos sido condenados, pero en Cristo, por su gracia, todos somos vivificados, declarando que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que la gracia reine para vida eterna. De nuevo, y aquí hay que entender algo: cuando dice que todos somos vivificados, se refiere a todos los que tenemos fe en Cristo. Todos los que creemos en Cristo somos vivificados en Él. Ahora, no pretendo hacerle un recuerdo detallado de esto. Esto solamente, así son como pinceladas de lo que contienen los primeros capítulos del libro de Romanos. Y bueno, ya le toca a usted ir a leerlos, pero en este momento yo quiero preguntarle, así para que usted medite un poco:
¿Está usted consciente de lo que significa la gracia de Dios? ¿Sabe qué significa que somos salvos por fe? ¿Entiende estas cosas? Cuando nosotros entramos al capítulo 6, Pablo nos hace reflexionar en cuál debe ser nuestra conducta en Cristo Jesús. Y ahí es donde quiero que entremos a considerar. Además, nos da las razones por las cuales debemos mantener dicha conducta. Pablo empieza diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? Ahora, esa pregunta tiene su base en los versículos 20 y 21 del capítulo anterior. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Veamos. Entonces dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? ¿Para que la gracia abunde? Y la respuesta es, en ninguna manera. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y si prestamos atención, Pablo hace él hace una descripción del pecado, una explicación, de la muerte, que debemos todos considerar. Nosotros hemos muerto. Si usted está en Cristo, usted ha muerto al pecado. ¿Qué significa eso? Significa que yo no puedo pecar, porque el pecado no tiene ninguna parte conmigo. Yo he muerto al deseo de pecar. Yo he muerto al deseo de hacer las cosas que hacía antes. Ya yo no tengo el deseo o el ánimo de volver a hacer algo. Es más, a veces, por ejemplo, ya nosotros hemos hablado de la música. La música se mete dentro de los huesos de uno. Y yo ¿oyeron el escándalo esta mañana? Usted tiene el sueño pesado, sepa. Eso fue un escándalo. Bueno, yo era así. Yo era así, como ellos. A consecuencia de eso, a veces yo estoy tranquilo y recuerdo canciones y tengo que estar sacándolas. Yo no quiero escuchar eso. Yo no tengo ningún deseo de la música que yo escuchaba antes. ¿Por qué? Porque ya yo he muerto a eso. Ya yo no tengo deseo de hacer esas cosas que yo hacía. Yo moría al pecado. Y como yo moría al pecado, yo no voy a hacer esas cosas porque ya yo moría a eso. Entonces, el apóstol Pablo nos hace una enseñanza interesante. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, Cristo murió, ¿cierto? Cristo murió. ¿Pero qué significa que nosotros hemos sido bautizados en su muerte? Pablo sigue explicando, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Por eso es que el bautismo que nosotros hacemos es por inmersión. La gente tiene que sumergirse porque eso significa ser sepultados en el agua. Es como si Cristo fue sepultado en la tierra. Nosotros no nos podemos sepultar en tierra porque nos morimos. Pero a semejanza de eso, nos sepultan en el agua. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, simbolizando que cuando salimos del agua, hemos resucitado a una nueva vida. Como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, una de las cosas que tenemos que comprender es que el bautismo no es cualquier cosa. El bautismo es yo cuando me estoy bautizando debo entender que me estoy, ¿cómo se dice? Conectando, se me escapa la palabra. Esto cuando yo me estoy haciendo como Cristo, o sea, me estoy conectando con lo que Cristo hizo en la cruz, yo estoy muriendo al pecado. Ahora, mira lo interesante, ¿Cristo tenía pecado? Entonces, ¿qué pasó en la cruz? Bueno, Cristo tenía un cuerpo como el de usted y el mío, por el cual corría sangre. El apóstol Pablo dice ya en el libro de Corintios, en capítulo 15, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz y fue sepultado,
su cuerpo de carne. Ahora Él tiene un cuerpo de carne, pero vivificado, no el mismo cuerpo que tenía cuando estaba con nosotros. Y nosotros vamos a resucitar de la misma manera. Entonces, eso simboliza, nosotros al bautizarnos, al creer en Cristo y bautizarnos, estamos representando que hemos muerto, a diferencia del cuerpo de Cristo, nuestro cuerpo representa el pecado. Y estamos muriendo al pecado y estamos saliendo a vida nueva. Eso es lo que representa el bautismo y representa muerte y resurrección. Ahora, Pablo nos da otro ejemplo y nos dice en el versículo 5, porque si fuisteis plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y Pablo explica esto allá en 1 Corintios capítulo 15. En el capítulo 15 de 1 Corintios, en el versículo 35 al 38, el apóstol Pablo dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Pablo está utilizando la semejanza de la siembra para decir cómo será en la resurrección, cuando nosotros somos enterrados. Y por cierto, ayer tuvimos una conversación y alguien decía sobre el asunto de la cremación. Usted se puede cremar, Dios tiene poder para resucitar aún a los cremados. Pero aquí dice que somos sembrados. Yo no quiero que me cremen. La Biblia dice que somos sembrados. Y cuando usted, una de las cosas que destruye definitivamente es el fuego. Dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Bueno, una vez que usted quema algo, lo transformó definitivamente. Ya no se vuelve a transformar más. A menos que sea el agua que se evapora y vuelve a... Pero crema un árbol, no puede volverlo a sembrar, eso no sirve para más. Entonces, mi recomendación es, no se creme. Sepultar es caro, cierto, pero Dios proveerá. Dios proveerá. Entonces, aquí tenemos ya dos ejemplos. El del bautismo y el de la siembra. Cómo Dios da un cuerpo nuevo. Ahora dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo dice, mi viejo hombre, mi viejo hombre, el ejemplo de la crucifixión, murió con Cristo en la cruz. ¿Cuándo? ¿El día que Cristo fue crucificado? No, el día que creí. El día que yo creí en la suficiencia de la cruz, el día que yo entendí que porque Cristo murió en la cruz y su sacrificio, yo puedo ser libre de pecado. El día que yo entiendo que yo soy pecador y que tengo que arrepentirme de mi pecado y pongo mi confianza exclusivamente en Cristo Jesús para salvación, ese día yo morí al pecado y empiezo a tener una vida nueva en Cristo Jesús. Él me da una vida nueva. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que ver es que el verdadero cristiano no puede perseverar en el pecado. Ahora, estamos diciendo que el cristiano no peca. Todos pecamos. Todos pecamos porque cometemos errores, todos pecamos por ignorancia, por diferentes razones. Pero una cosa es que yo peque por ignorancia o porque cometí un error, y otra cosa es que yo me mantenga pecando y que me guste hacer lo que es pecado. Al cristiano no le gusta hacer lo que es pecado. El cristiano se aleja de lo que es pecado. Cuando el cristiano descubre que hay algo que es pecado, simple y sencillamente dice, yo no quiero eso. ¿Y por qué no lo quiero? Porque el pecado me aleja de Cristo. Y yo a quien quiero es a Cristo, quiero estar con Cristo. De tal manera que el cristiano no permanece, no persevera en el pecado. Ahora, el verdadero cristiano, segundo, va a resucitar con Cristo. Y eso tenemos que tenerlo claro. Para resucitar con Cristo, cuando Cristo venga, tenemos que morir con Él. Versículo 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte
no se enseñará más de él. Así como Cristo murió y resucitó y ya no muere, asimismo si usted murió al pecado y salió por el bautismo para tener vida nueva, ya usted no puede volver al pecado. Ya no podemos. Simplemente morimos al pecado. Algunos dicen por ahí, no, y lo que pasa es que yo no voy a la iglesia porque la iglesia me prohíbe. A mí la iglesia no me prohíbe. Ya yo morí a eso, no lo hago porque es que no tengo nada que hacer ahí. Yo estoy muerto para eso. O eso está muerto para mí, como querramos verlo. Entonces, si algo está muerto, yo no tiene ninguna razón, ningún sentido, ni nada para hacer. Entonces, nosotros, si estamos en Cristo, si en verdad estamos en Cristo, hemos muerto al pecado. Y ya el pecado no tiene nada que ver con nosotros. Porque en cuanto murió, dice, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Se muere al pecado una sola vez. Mire esto, yo quiero que usted escuche esto, presta atención. Se muere al pecado una sola vez, pero se puede morir físicamente 2 veces. Usted muere al pecado una sola vez, pero puede morir físicamente 2 veces. En Apocalipsis 20:14 dice lo siguiente. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiere decir que el que no se halló inscrito en el libro de la vida tuvo que participar de la muerte segunda. Y si usted no quiere participar de la muerte segunda, tiene que morir al pecado ahora. Tiene que morir al pecado. Cuando usted muere al pecado, dice que va a participar de la resurrección. No va a participar de la muerte segunda. Entonces, tenemos que morir al pecado para poder ver a Cristo. No te dejes engañar por el pecado. El pecado no tiene más poder que el que tú le das. En el versículo 11 vemos, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo debemos considerarnos? ¿Qué pasó? Se quedaron muertos. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ustedes se quedaron muertos todos. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Tenemos que considerarnos vivos para Dios. Entonces, pero ¿cómo nos consideramos nosotros muertos al pecado y vivos para Dios? Cuando nosotros hemos renunciado al pecado para seguir a Cristo. Cuando nosotros hemos puesto a Cristo como el centro de nuestra vida, cuando nosotros creemos en ese sacrificio todo suficiente, entonces nosotros morimos al pecado. No es que yo simplemente, porque, el pastor dice que ahí dice que debo considerarme muerto al pecado. No, no funciona así. Usted puede considerarse muerto al pecado y estar pecando. Para usted considerarse muerto al pecado, tiene que morir a él. Y para morir a él, tiene que ir a Cristo. Tiene que ir a la cruz. Tiene que entender que usted es pecador, renunciar a su pecado e ir a Cristo y considerar a Cristo como la única alternativa para salvación. De otra manera, como decíamos cuando estábamos operados, nanay, simplemente está muerto y va a seguir muerto. Tenemos que entender que la paga del pecado es muerte. Pero dice la Biblia que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, dice el apóstol Pablo, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mire, este versículo, vamos a irlo así como desglosando un poco. Lo primero que dice es, no reine pues. ¿Cómo yo hago que el pecado no reine?
No reine pues el pecado. Pablo está diciendo, no dejes que el pecado tome control de tu vida. Que el pecado sea el que dirija lo que tú tienes. El que reina sobre ti es el que te manda. Cuando hay una nación que hay un rey, ese es el que manda y lo llaman inclusive soberano. Que el pecado no sea el soberano. Ahí dice, ay, lo que pasa es que yo no puedo dejar de hacer tal o cual cosa. El pecado te está gobernando. La Biblia dice que nosotros somos libres. Y el que es libre puede decidir a dónde va y qué hace, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si yo no puedo decidir dejar algo, es porque soy esclavo de ese algo. No reine el pecado en vuestros cuerpos mortales. No sea el pecado lo que decida qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. No lo obedezcas. ¿Qué sabe? No lo obedezcas, dice, no lo obedezcas en sus concupiscencias. ¿Y qué es concupiscencia? Bueno, mi deseo, su deseo, el deseo de todos nosotros, el deseo de todo el mundo de hacer lo que me da la gana sin Dios. El deseo de vivir de cualquier manera y vivir de cualquier forma sin tomar en cuenta a Dios, eso es concupiscencia. Deseo de hacer todo menos lo que agrada a Dios. No reine, no lo obedezcas en su deseo, en su concupiscencia, en el deseo de apartarte de Dios. El pecado quiere llevarte por el camino contrario a Dios. Y Pablo dice, no le obedezcas, no le hagas caso. Por ahí hay unos memes así, unos dibujitos de un hombre, hay varios distintos, ¿no? Pero hay uno de un hombre que está tratando de levantarse de la cama y que la cama lo jala y no lo deja salir de la cama. Nosotros muchas veces no tomamos en cuenta las pequeñas cosas. Pero el Señor Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, en lo más es fiel. ¿Qué significa eso? Bueno, que no se te va a dar lo más a menos que hagas lo pequeño primero. No vas a recibir lo que es más si no haces lo poco primero. Si no obedeces a Dios en las cosas sencillas, no esperes que Dios te dé las más grandes. Y las concupiscencias empiezan con cosas sencillas. No puedo dejar de ver el celular. No puedo dejar de ver televisión. No puedo dejar de mentir. No puedo dejar de fumar, no puedo dejar de tomar, no puedo dejar cosas que parecen sencillas, cosas del diario vivir. Y ya usted no puede hacer eso sencillo, olvídese, no puede hacer cosas más grandes. No reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia. Allá en Proverbio dice, si los malos te quieren engañar, no hagas caso, no consientas. No prestes tus manos, tus pies para hacer cosas que desagradan a Dios. Tus miembros son muy valiosos, úsalos de manera provechosa. Todavía, yo sé que todavía hay, en mi tiempo había muchos que decían, no, cuando yo me jubile, entonces yo voy a servir a Dios. Muchos no llegaron a la jubilación. ¿Y acaso Dios es un mendigo para darle lo que queda de mí? ¿Lo que ya no sirve? No, ahora que estoy joven y hermoso, cuando estamos jóvenes, es que tenemos que darle a Dios. Es que tenemos que entregarle toda nuestra fuerza a Dios. No cuando ya, bueno, si ya no le queda otra como a mí, yo soy un viejuco y tengo que hacerlo, ya, no que tengo que hacerlo, ya soy un viejuco, bueno, le entrego lo que tengo, pero si están, ustedes que están jovencitos, empiecen ahora a entregarle a Dios lo que tienen, las fuerzas que tienen. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, o sea, de maldad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Présteme atención. Para Dios, y esto quizás suene un poco duro, pero para Dios, si usted no está escrito, está muerto. Solo hay dos condiciones.
vivo o muerto. Si usted no tiene su fe bien cimentada en Cristo, usted está muerto. Por eso es que dice aquí, preséntense ustedes mismos como vivos de entre los muertos, porque nosotros obtenemos vida cuando vamos a Cristo. Él nos da vida. Entonces, ya somos vivos de entre los muertos. ¿Por qué? Porque nosotros también estábamos muertos, dice la Biblia, en delitos y pecados. Y de ellos, Cristo nos sacó y nos dio vida. Y ahora nos presentamos a Dios como vivos de entre los muertos. Y dice que presentamos nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Y qué es la justicia? Bueno, la justicia empieza con la cruz, con la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y si nosotros estamos gozando de esa justificación, lo más sensato es que lo compartamos con otros. Lo menos que se le puede decir a una persona que ya es salva o que se considera salva y que no comparte su salvación con otros es egoísta. Eso es lo menos que se le puede decir. Porque si yo tengo algo bueno y no lo comparto, habiendo gente que lo necesita también, ¿cómo soy? Pues egoísta. Pero nosotros hemos recibido un regalo muy grande y compartimos con ustedes ahora, y es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Si usted ha creído en Jesús, si usted realmente ha reconocido su pecado, su condición pecadora, y ha creído que Cristo, el sacrificio en la cruz, es lo único para salvarlo, y ha creído en ese sacrificio como algo que es para usted, para salvación, dice el apóstol Pablo, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia es para todo aquel que ha creído en Jesús, y el pecado no tiene poder sobre usted. Ahora, ¿cuál es el problema cuando un cristiano peca? Bueno, hay uno de dos. El primero es que no es un verdadero cristiano. Ese es el primer problema. Y el segundo problema que tiene un cristiano que peca es que ha sido engañado. Puede ser un verdadero cristiano, pero ¿cómo es y qué llama a Jesucristo a Satanás? Padre de mentira. Entonces, usted tiene que tener cuidado de no ser engañado. Porque la única manera que tiene Satanás de hacer que un cristiano verdadero peque es engañándolo. Pero el cristiano que está firme y sabe, no hay manera. El pecado no tiene ningún poder sobre esa persona. Tercero, el verdadero cristiano no abusa de la gracia. Nosotros hemos cambiado de estatus. Cambiamos de esclavo a esclavo. Éramos esclavos y ahora somos esclavos. Cambiamos de estatus. Versículos 15 y 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces nosotros cambiamos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que antes estábamos presos. El pecado nos tenía presos. Es la diferencia que hay entre una verdadera democracia y el comunismo. Siempre se me olvida esa palabra. Pero bueno, esos regímenes el totalitarismo. El totalitarismo, ¿qué hace? Bueno, simplemente te impone. Te dice, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y si no lo haces, estás en problemas, te meten preso. Si te opones al gobierno, te meten preso. Por lo menos te meten preso y en algunos hasta te matan. La democracia dice, no, el poder viene de allá. Ustedes deciden lo que hay que hacer. No existen verdaderas democracias, por lo menos no completas.
Pero existen verdaderos totalitarismos, porque el diablo tiene control hasta que el Señor lo quite. Pero existen democracias que se pueden mirar. Estados Unidos hasta hace poco era una democracia que se podía mirar, donde la gente tomaba decisiones. El gobierno está tratando de cambiar eso, pero ya ese es asunto de ellos. No voy a meterme en política ajena, ni en la mía ni en ninguna, sino en lo que me interesa. El pecado es un totalitarismo. Simple y sencillamente tienes que hacer lo que el pecado dice. No, yo soy libre. Está bien. Fumas. Trata de dejar de fumar para ver. No, vamos a ponérsela más fácil. No, yo soy libre. ¿Te gusta la parranda? Trata de dejar de parrandear a ver. Simplemente el pecado te obliga a ir en contra de las cosas de Dios. Y tú dices, yo me puedo poner cuando quiera. No es cierto. Dejas la parranda 2 o 3 días y estás sufriendo porque están allá y están acá y tú quieres estar allá y la pasas muy mal. Pero Dios dice, ven. Y te puedes ir cuando tú quieras. Cuando tú quieras te puedes ir. El problema no es de Dios, el problema es tuyo. Porque Dios es el que tiene vida eterna. Porque es en la presencia de Dios donde hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Así que, vete, no hay problema. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Ustedes también se quieren ir? Y Pedro contestó, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. El que está sin Cristo, simple y sencillamente, es esclavo del pecado. No tiene otra. No puede hacer nada. Está preso. Ahora, el que está en Cristo es esclavo de Cristo, pero a voluntad propia. Es como la historia de aquel hombre que estaba subastando esclavos y había un esclavo cimarrón, bravo el hombre, y nadie, lo que el tipo estaba ahí. Y entonces llegó un hombre y se quedó mirando así. Y vio al esclavo rayando. Y yo quiero ese esclavo. ¿Y cuánto cuesta? El hombre fue al lugar, pagó el costo del esclavo. Cuando llegó donde el esclavo, yo no te voy a servir. Voy a hacer un dolor de cabeza para ti. Y el hombre simplemente le entregó un papel, se volteó y se fue. Al rato que él estaba caminando, voltea y ve que el esclavo viene detrás de él. Y dice, ¿qué haces? Yo te di la libertad. Di que sí, por eso quiero servirte. Ahora él iba a ser un esclavo de este hombre, pero porque quería hacerlo. Y nosotros somos esclavos de Cristo porque queremos hacerlo, porque Cristo es un buen amo. Porque nos ama, nos cuida, nos suple, nos provee. Pero el enemigo todo nos los quita. Y cuando te da algo es porque te va a quitar el doble. Entonces, nosotros ni siquiera estamos con Cristo porque nos dé. Él nos da porque quiere darlo. De esclavo del pecado a esclavo de la justicia. Versículos 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Se da cuenta? ¿Vio la palabra ahí de corazón, la expresión? Obedecemos de corazón a la doctrina a la que fuimos entregados en Cristo Jesús. No nos están obligando, simplemente estamos porque queremos, porque no hay nada mejor que eso. Y el que no está ahí simplemente se lo está perdiendo. Nosotros trabajamos para Dios. El versículo 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Nosotros servimos a Dios porque queremos. Pero no es simplemente servir a Dios.
Mire, dice que así como para iniquidad presentante vuestros cuerpos, vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Dice, así como cuando ibas de parranda ibas de mala gana. El que fuma, fuma de mala gana. El que toma, toma de mala gana. No, el que se endroga lo hace de mala gana. No, lo hacen con ganas. Así mismo, entrégate a Cristo. Así mismo, entrégate a la justicia. Entrégate con fuerza, con pasión. Dale todo lo que tienes. Así como lo hacías antes allá, pero ahora con más ganas, hazlo acá. Versículo 20. Porque cuando eres esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando estábamos allá, mire, usted cree, los ladrones, drogadictos, borrachos, mentirosos, etcétera, ellos quieren, bueno, ahí en la iglesia hay un par de mentirosos, pero ellos quieren venir a la iglesia. No, ellos son libres de venir a la iglesia, porque ellos no quieren venir. ¿Y quién los obliga? ¿Ellos quieren agradar a Dios? No, ellos son libres de agradar a Dios. Libre significa que están exentos. ¿Por qué? Porque es que de hecho Dios no los quiere así tampoco. Eso de que Dios te ama, Dios te ama. La Biblia dice, Dios está airado con el impío todos los días. Si tú no estás sirviendo a Dios, Dios está enojado contigo. Y Dios está diciendo, ven, te está llamando hace rato. Conviértete. Deja ese mal camino. Lo que yo tengo para ti es más grande. Pero tú sigues conformándote con aquello. Ahora vamos a ver el fruto y fin del pecado versus el fruto y fin de la obediencia a Dios. Versículo 21 dice, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Mire, escuche la pregunta. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Preste atención a algo. Mire, Pablo dice, pregunta, ¿qué fruto teníais? Pero parece que a Pablo se le olvidó algo. A Pablo parece que él cuando estaba escribiendo, él dijo esto y se le olvidó qué pregunta había hecho. Porque dice, porque el fin de ellas es muerte. Ahora, cuando habla de que somos libertados del pecado, dice, vuestro fruto es la santificación y como fin la vida eterna. Se saltó algo, ¿cierto? ¿Dónde está el fruto por la iniquidad? ¿Dónde está el fruto? Porque es que eso no da fruto. No hay fruto en el pecado. Cuando usted ve allá en Gálatas que habla de las obras de la carne, no dice las obras de la carne. Dice el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. No hay fruto en el pecado. Y el fruto, por esencia, es algo bueno. El fruto es algo que nace naturalmente, fluye naturalmente. Por lo tanto, el pecado no es natural, es artificial. Es como cuando usted agarra una naranja natural, saca la semilla y la siembra. ¿Y al tiempo nace qué? Ahora usted agarra una naranja artificial, injertada, y ni siquiera tiene semilla. Aunque ya hay injertadas con semilla, pero igual no dan, son estériles. El fruto de la justicia es la justificación. Cuando nosotros nos volvemos a Cristo, somos justificados. Y quizás usted no entienda lo que significa eso, pero se lo voy a explicar. La paga del pecado es muerte. Y la única manera de evitar la muerte es siendo justificado. Si usted comete un pecado, vamos a decir uno suavecito, se robó algo. Y algo que cuesta $2,000, porque si se roba uno de 1,000,
lo llevan a estos jueces de paz y lo dejan salir. Así que fue $2,000 para que lo metan preso. Ahora usted tiene, por justicia, lo justo es que usted vaya preso. Lo justo es que usted vaya preso. Pero ¿sabe qué? Cuando usted está frente al juez, le dice, váyase, queda libre. Y usted se queda con la boca abierta, pero ni siquiera me hicieron juicio. ¿Cómo que quedé libre? Y cuando sale se da cuenta que alguien ya pagó por su pecado. Y usted quedó libre. La paga del pecado es muerte. Nosotros todos merecemos la muerte. Pero Cristo pagó en la cruz por nuestro pecado y por eso somos libres. Porque Cristo pagó por nuestro pecado. La obediencia a Cristo tiene fruto y tiene como fin la vida eterna. Si usted no es justificado, si usted no recibe el fruto de la justificación, jamás verá la vida eterna. Para ver la vida eterna tiene que ser justificado. Dice el capítulo 5 de ahí, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de la gloria de Dios es la esperanza de que Cristo va a venir por nosotros. Entonces, si usted quiere tener vida eterna, si quiere ser justificado, tiene que poner su confianza en Cristo. Tiene que reconocer su condición pecadora y aceptar que Cristo pagó por ello. Y quizás usted dice, eso me parece bueno, voy a ir por ese camino. Y aparezca el diablo o uno de los hijos del diablo y le dice, pero ¿cómo? ¿Tú crees que con todo lo que tú has hecho ya Dios te perdonó? Y la respuesta a eso es sí, porque eso es la fe. Cristo me perdonó. Usted no sabe lo que yo hice, pero no importa lo que yo hice, ya Cristo me perdonó. Y porque Cristo me perdonó, yo hoy tengo paz para con Dios. Hay una diferencia entre pecar y perseverar en el pecado. La persona que ha sido salvada por Cristo se avergüenza de su pecado y no quiere volver a cometerlo. Aunque en ocasiones le toma tiempo. Pero no se conforma y lucha para dejar de hacer lo que sabe que no agrada a Dios. Puede ser que el cristiano peque por ignorancia o por debilidad. Lo que no puede ser es que el cristiano se conforme con vivir en un determinado pecado. Eso dice que quizás no ha nacido de nuevo, porque el que es nacido de nuevo no practica el pecado. Y el pecado no se enseñorea de él. Si estás deseando volver al pecado, si te sientes cómodo con ese pensamiento o ese sentir, entonces estás practicando el pecado en tu mente y tu corazón. No eres salvo. Como cristianos tenemos una gran promesa que es nuestra esperanza. No moriremos para siempre. Lo interesante es que la promesa tiene una garantía y es que aunque para el mundo es imposible, para Dios no lo es. Y lo demostró resucitando a Cristo Jesús de entre los muertos. De tal manera que si estamos en Cristo, no moriremos eternamente, sino que hemos pasado de muerte a vida. Y la Biblia nos garantiza que la segunda muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. Recuerda, se muere el pecado una sola vez, cuando nos arrepentimos de nuestra vida de pecado y ponemos nuestra confianza en Cristo. El que muere al pecado morirá una sola vez, pero el que no muere al pecado morirá 2 veces.
Algunos hablan de una falsa doctrina que está encapsulada en la siguiente frase: una vez salvo, siempre salvo. El problema con los que dicen esto es que abusan de la gracia pensando y actuando como si a Dios no le importara su pecado. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta a presentar nuestros miembros como instrumentos, a no presentar nuestros miembros como instrumentos al pecado. Dice que en cuanto nos hicimos esclavos de la obediencia, somos libres del pecado. De modo que es falso que se puede vivir de cualquier manera. Debemos vivir para Dios. Debemos presentarnos como vivos de entre los muertos y nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. El que practica el pecado no es de Dios y punto. Pero los que somos de Dios no practicamos el pecado y tenemos promesa de vida eterna.